Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí desde nuestro hogar. Mi esposa y yo estamos en esta noche eh, con la disposición de compartir la palabra de Dios correspondiente a nuestro culto de sábado. Hoy 4 de abril estamos aquí saludando a toda la familia de la Vid Verdadera y a todos aquellos que nos acompañan y se están conectando a esta hora para escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes en esta hora compartiendo la palabra, aprovechando este medio de comunicación, el poder comunicarnos con ustedes a través del Facebook Live, una herramienta tecnológica que el Señor ha puesto a nuestra disposición para poder llevarle la palabra de Dios a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. A todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios en estos tiempos de cuarentena, debido al virus que todos sabemos y todos conocemos, el coronavirus, esta pandemia mundial que ha afectado no solamente a San Andrés y a Colombia, sino el mundo entero. Quiero empezar en esta hora nuestra transmisión haciendo una pequeña oración para poder empezar con el mensaje de esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder compartir en esta hora tu palabra, Señor, con tu pueblo. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das de poder ministrar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y llevar a cabo, Señor, el mandamiento que tú nos has mandado de poder predicar tu palabra a toda criatura, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú tomando el control de esta transmisión. Toma el control, Dios Todopoderoso, de la señal que en esta hora, Señor, se está emitiendo para esta transmisión en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control de mis palabras, que seas tú respaldando tu palabra a través de mi boca, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que este mensaje, Señor, sea penetrando las mentes y los corazones de todas las almas que se vayan a conectar, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo convenza, Señor, los corazones de los hombres y las mujeres que se conecten en esta noche y que se van a conectar durante el mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú tocándolos y apercibiéndolos, Padre Celestial, que nuestra esperanza está en ti, Señor Jesús. Nuestra esperanza debe estar puesta en ti, Señor Jesús. Tanto en tiempos de crisis como en tiempos de abundancia y de bendición, nuestra esperanza siempre debe estar puesta en ti, Señor Jesús. Te glorificamos y te exaltamos en esta hora y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu presencia sea guiándonos, Señor, en esta hora, sea tomando el control de esta transmisión con poder. Que tu Espíritu Santo fluya con poder a través de esta señal, Señor, a todos los hogares que se están conectando, Señor, a esta señal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta hora le doy las gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes. En varias ocasiones les he manifestado la tristeza en mi corazón de no poder compartir con ustedes en la congregación, debido a que estamos acogiéndonos a las recomendaciones de las autoridades en este momento de no eh, congregarnos, de no generar aglomeraciones debido a la pandemia en la que estamos pasando en este momento. Y es necesario ser prudentes, pero de ninguna manera vamos a dejar de predicar y de llevar la palabra de Dios a todos los hogares.
durante todos los días de la semana, nuestros hermanos de la Vid Verdadera en diferentes casas han estado haciendo sus reuniones, le he pedido el favor a todos los líderes de nuestra congregación que estén predicando la palabra en sus hogares, a los vecinos, a sus familias, todos los días. Es necesario, es indispensable que estemos predicando la palabra, que estemos en oración, que estemos en ayuno, porque es un privilegio poder servirle al Señor. Es un privilegio poder servirle al Señor de cualquier manera, utilizando la tecnología que está a nuestra disposición. En esta noche quiero empezar nuestro mensaje precisamente teniendo en cuenta la, la que esta situación que estamos viviendo en este momento y que, como ya les había comentado en la prédica anterior, Dios nos habla de diferentes maneras y aún en esa situación de pandemia y esta epidemia, el Señor nos está hablando y Él quiere que nosotros no entremos en pánico ni temamos a esta situación que definitivamente afecta, que de una manera directa afecta todas nuestras vidas, afecta nuestros empleos, afecta cada área de nuestras vidas. Está siendo afectada por esta situación. Esta cuarentena ha afectado de una manera impresionante la vida de todas las personas en el mundo y Dios tiene el control aún de la situación. Nosotros tenemos que entender que Dios no es ajeno a esta situación. Él tiene el control de la situación y Él está esperando que el mundo entero entienda que Él lo está llamando a un tiempo de comunión, un tiempo de arrepentimiento, a un tiempo de que reconozcamos que Él es el único que nos puede ayudar en esa situación. Muchas personas que disfrutan de muy buenos empleos, de muy buenos trabajos, antes de que se presentara esta cuarentena, jamás se imaginaron que iban a estar en esta situación, porque colocaron su confianza, su esperanza en sus empleos, tenían puestas sus esperanzas en un contrato, tenían puestas sus esperanzas en un puesto, tenían puestas sus esperanzas en el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña a través de toda la Biblia que nuestra esperanza debe estar puesta en nuestro Señor Jesús. Quiero empezar esta noche con un pasaje en el libro de Colosenses. Quiero empezar a abrir nuestra enseñanza en esta hora en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se están conectando y nos están saludando a esta hora. Dios los bendiga grandemente. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice de la siguiente manera: a quienes Dios, vamos a leer desde el 26, Colosenses 1, 26 y 27. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero empezar la enseñanza en esta noche
con este pasaje clave. Este pasaje va a ser la clave de nuestra enseñanza esta noche. Este pasaje nos dice que la presencia de Cristo, la persona de Cristo en nuestras vidas es lo que representa, debe representar nuestra esperanza. Mi esperanza como hombre de Dios, como ministro de Dios, no está puesta en un trabajo, en un contrato, en una persona que me prometió un empleo o en diferentes cosas que pueden ayudarme a solventarme. Mi esperanza, tanto en mi mente y en mi corazón, tiene que ser Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo debe ser nuestra esperanza en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Muchas personas durante esta cuarentena, es verdad que han empezado a reflexionar y han empezado a tener una actitud diferente ante la palabra de Dios, ante lo que Dios está hablando y se han tornado más sensibles a las palabras de Jesús, a acercarse a Jesús. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios, desde antes que empezara esta situación de cuarentena, esta pandemia, nosotros ya veníamos caminando con Cristo. Desde antes que empezara la cuarentena, nosotros ya veníamos caminando, andando y obedeciendo a Cristo. Y lo hacemos durante la cuarentena y después de la cuarentena vamos a continuar caminando y obedeciendo a Cristo, porque es exactamente lo que Él quiere para cada uno de nosotros y es exactamente lo que el Señor nos manifiesta a lo largo de toda su palabra. Cristo debe ser la esperanza para cada uno de nosotros. Aun cuando esta pandemia, esta epidemia pase y esta cuarentena se termine, este toque de queda se termine, sea en San Andrés y en Colombia, nosotros debemos seguir poniendo nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo. En Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada día que yo me levanto de mi cama, yo tengo la esperanza tengo la esperanza de que mi esposa, mi persona, mi familia van a estar bien porque Cristo está con nosotros. Cristo en nosotros es la razón por la cual nosotros tenemos la esperanza, la expectativa, la fe de que Él va a estar con nosotros, de que Él nos va a guardar, nos va a proveer en medio de cualquier circunstancia. Cristo es el que va a sustentarnos. Pero muchas personas no tienen esto claro, muchas personas no entienden estas cosas y creen que la situación solo va a mejorar simplemente porque sí. Muchas personas ponen su fe en otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Muchas personas ponen su fe en que las cosas van a cambiar, pero su fe no está fundamentada en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y ese es el error grande que nosotros cometemos hoy en día, porque la palabra de Dios manifiesta claramente lo que debe suceder en estos tiempos. Tanto la pandemia del coronavirus, entre otras pestes que ya han afectado el mundo entero, todas estas pestes y todas estas enfermedades ya habían sido escritas, profetizadas en la palabra de Dios. Y yo quiero en esta noche traerles una enseñanza tomando como ejemplo el pueblo de Israel. Muchas personas hoy en día tienen la esperanza de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar, que los tiempos van a ser mucho mejores. Y esa esperanza ellos la ponen en el gobierno. Esa esperanza ellos la ponen de pronto en el presidente, en el gobernador, en los funcionarios que están
ahí en el gobierno, teniendo en cuenta que aunque ellos están haciendo, llevando a cabo sus deberes debidamente, ellos son seres humanos y ellos no pueden ni tienen el poder para tomar el control de esta situación. Ellos no tienen el poder, ellos no tienen la facultad de velar por toda la comunidad, porque ellos son seres humanos. El Señor, Dios es el único que puede velar por nuestro bienestar, por nuestra salud, por nuestras vidas, por nuestra provisión. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada, pongamos nuestros ojos en el Señor, no en el hombre. Y muchas personas tienen fe de que la situación sí va a mejorar, pero su fe no está fundamentada en la palabra de Dios ni en Cristo. Y esto es lo que quiero, partiendo de este principio, es lo que es lo que quiero enseñarles en esta noche. Dios le habló al pueblo de Israel porque Dios escogió al pueblo de Israel, dice la palabra, para que él fuera un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo especial por encima de todos los pueblos sobre la tierra. Dios le había dado esa promesa al pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Dios le había dado esa promesa al pueblo de Israel del que los iba a bendecir. Y ellos lo único que tenían que hacer era de serles fieles al Señor, de serles obedientes a la ley y a la palabra de Dios que Él les había dejado. Y Dios les manifestó todo lo que Él quería hacer con ellos, todas las promesas que Él quería llevar a cabo con su pueblo. Quiero que empecemos mirando lo que Dios le anunció al pueblo de Israel y quiero que miremos la historia de un profeta en especial, un gran profeta de Dios en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, que Dios levantó en uno de los peores tiempos de la historia de Israel. Dios utilizó al profeta Jeremías, Dios utilizó al profeta Jeremías para llevar un mensaje al pueblo de Israel muy tremendo. Porque el pueblo de Israel en la época del profeta Jeremías estaba viviendo en una apostasía impresionante. Y cuando me refiero a apostasía, me refiero a que el pueblo de Israel se había desviado de la ley de Jehová, se había desviado de la palabra de Dios y había recurrido a otros dioses. Aparte de que había recurrido a otros dioses, habían dejado a un lado al Dios de Israel, dejaron también a un lado la ley de Jehová, la ley de Dios, y desobedecieron. Y Dios levanta al profeta Jeremías para darles un mensaje tremendo y poderoso al pueblo de Israel, pero un mensaje que el pueblo de Israel no les iba a gustar. Un mensaje que el pueblo de Israel no iba a aceptar, porque el mensaje que el profeta Jeremías recibía de Dios era un mensaje de juicio. Era un mensaje de juicio, un mensaje que las personas en Israel no querían escuchar. Las personas en Israel querían escuchar que Dios los iba a bendecir, que Dios les iba a traer prosperidad, que Dios iba a traerles muchas cosas buenas, pero ellos no se dieron cuenta de cómo ellos estaban caminando delante de Dios. Ellos no entendieron ni pudieron identificar que sus vidas estaban en desobediencia delante de Dios. Y aún así ellos querían que les fuera bien. Ellos querían que Dios los bendijera. Ellos querían que Dios derramara sobre ellos prosperidad y abundancia. Y cuando Dios le hace el llamado al profeta Jeremías, Dios le advierte a Jeremías todo lo que él tenía que enfrentar, todo lo que él iba a enfrentar, sabiendo que el pueblo no iba a aceptar el mensaje del único profeta verdadero que le predicaba al pueblo,
quiero que vayamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1. Libro de Jeremías, capítulo 1. Libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando Dios le manifiesta al profeta Jeremías que él lo llama a llevar a cabo un ministerio, el profeta Jeremías era un jovencito, era un niño. Y él no creía que Dios podría utilizar a un niño para hablarle a los adultos, dado que los niños, los jóvenes en esta época, en la nación de Israel, en el judaísmo, no tenían autoridad para hablar en medio de los ancianos y en medio de los líderes del pueblo. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios le da la orden a Jeremías de hablar lo que él le va a mandar. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías que no tema delante de las personas a las cuales él le va a llevar la palabra? Porque esas personas iban a tratar de infundirle temor, porque ellos no iban a aceptar la palabra de Dios de boca de Jeremías. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le da el llamado al profeta Jeremías para llevar su palabra, una palabra profética que iba a traerle muchos problemas a Jeremías. Tantos problemas le iba a traer a Jeremías y tantos enemigos que aún Jeremías iba a ser amenazado de muerte por la palabra que debía anunciar. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 17. En el versículo, vamos a saltar al versículo 16. Jeremías 1:16. Dice así: y a causa de toda su maldad, o sea, la maldad del pueblo de Israel, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Jeremías, necesito que les hables todo lo que te voy a decir. Sin temor, necesito que vayas y se los hables. Háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Una advertencia que Dios le hace a Jeremías. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, la nación de Israel, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Muchas personas, líderes del pueblo, iban a levantarse en contra de Jeremías, aún para querer matarlo y destruirlo. A eso se refiere Dios cuando le dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, Jeremías.
no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Jeremías tenía la promesa de Dios de que Dios iba a estar con él en medio de cualquier circunstancia, de que Dios iba a estar con él, respaldándolo, cuidándolo y guardándolo. Si Jeremías se mantenía en obediencia y predicaba la palabra que Dios le había mandado. Entonces, la palabra que Dios le da a Jeremías para que él anuncie al pueblo es una palabra de juicio, es un mensaje de juicio, porque el pueblo de Dios se había apartado, el pueblo de Israel se había apartado. Y Dios le utiliza a Jeremías para mandarles un mensaje de juicio a la nación. Un mensaje tremendo que el pueblo obviamente no iba a aceptar y mucho menos iban a pensar que era de parte de Dios. Quiero que vayamos rápidamente saltemos a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Para que entendamos en qué estado se encontraba el pueblo de Israel durante la época de Jeremías. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel durante la época de Jeremías? ¿Qué eran lo que el pueblo estaba haciendo y lo que pensaban acerca de la palabra de Dios? Jeremías capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice así, Jeremías capítulo 6, versículos 10 y 11. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, dando a entender que sus hijos no oyen ni escuchan la palabra de Dios. Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. La palabra de Jehová para el pueblo de Israel se había convertido en una cosa vergonzosa. Qué triste que esa misma situación la vemos hoy en San Andrés, en Colombia, en el mundo entero. Muchas personas se avergüenzan de hablar de la palabra de Dios. Aún muchas personas se burlan de muchos de nosotros por predicar la palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios es una cosa vergonzosa. Para ellos la palabra de Dios es algo ridículo. Para muchas personas en San Andrés, en Colombia, del mundo entero, la palabra de Dios es algo ridículo. Es algo que no vale la pena y que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que todo lo que sucede es porque Dios lo permite y porque es parte del plan de Dios para la humanidad. Entonces el pueblo de Israel, aquí Dios está manifestando lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Dios les dice que su palabra para ellos se había convertido en algo vergonzoso y que Dios conocía sus corazones y sabía que ellos no amaban su palabra. Así como no lo amaban a él, no amaban su palabra. Por eso no lo obedecían. Porque para nosotros obedecer al Señor, nosotros debemos amarlo, amar su palabra y obedecerlo. No hay otra manera. Y el pueblo de Israel hubo un tiempo en que amó al Señor de corazón. Pero en este entonces, en la época de Jeremías, que fue una de las épocas más tremendas de la historia de Israel, el pueblo de Israel ya se había olvidado de Dios y su palabra, su ley se había vuelto en una vergüenza para ellos. Ellos no querían saber nada de la palabra de Dios. Como muchas personas, cuando yo empiezo a compartirles la palabra de Dios, dicen, César, no, ¿por qué tienes que hablar de la Biblia?
¿Por qué hablas de la Biblia, César? Hablemos de otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no aman a Dios, no aman su palabra y les es cosa vergonzosa. Para muchas personas la palabra de Dios es algo que no tiene ninguna importancia. Pero nosotros los hombres y mujeres de Dios sabemos que la palabra de Dios es exactamente la guía que nosotros necesitamos para poder vivir nuestras vidas. Y es exactamente lo que nos muestra y nos revela todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Versículo 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Dios empieza a manifestarle al pueblo a través del profeta Jeremías que él iba a traer juicio a la nación. Él iba a traer juicio a la nación porque la nación pasó de ser una nación que amaba al Señor a ser una nación que detestaban al Señor y que se avergonzaban de él. Se avergonzaban de Dios y se avergonzaban de su palabra. Muchas personas antes de esta cuarentena, antes de esta pandemia, de esta epidemia, se avergonzaban de Dios y ahora están buscando de Dios. Eso está bien porque Dios es misericordioso y Él perdona a las personas cuando manifiestan arrepentimiento. Pero muchas personas no han manifestado arrepentimiento. Ni siquiera esta epidemia, esta pandemia, esta situación ha sido suficiente para que ellos entiendan que Dios los está llamando a tener una actitud diferente, una actitud de arrepentimiento. Ahí mismo en Jeremías vamos a devolvernos un capítulo atrás, Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, vamos a seguir mirando cómo era la situación del pueblo de Israel en esta época, en una época donde el pueblo había cambiado completamente su corazón, donde el pueblo había cambiado completamente su forma de pensar, donde en un momento cuando la palabra de Dios era un fundamento para ellos y era lo más importante de ellos, ya había pasado a dejar de tener importancia porque era cosa vergonzosa para ellos. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 3. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice así: recorred las calles de Jerusalén. ¿Qué tal donde Dios recorriera hoy en día las calles de San Andrés? ¿Qué tal donde Dios hoy el Señor recorriera las calles de las ciudades en Colombia? Dios no lo tiene que recorrer porque Dios las conoce y Dios sabe que hay en cada ciudad. Pero si nosotros nos pusiéramos a recorrer las calles de San Andrés, las calles de cada ciudad, encontraríamos una cantidad de cosas que a Dios le desagradan. Y eran las mismas cosas que estaban en el pueblo de Israel. Versículo 1, Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. O sea, Dios está hablando a través de Jeremías, preguntándose, así sea que haya un hombre que haga justicia y que busque la verdad. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Había muchas personas en el pueblo de Israel que estaban completamente apartados de Dios, completamente en desobediencia, pero ellos invocaban y mencionaban el nombre de Jehová. Ellos lo mencionaban y lo invocaban. Versículo 2. Aunque digan vive Jehová, juran
falsamente, porque lo hacían de boca. Muchas personas las vemos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales. Los vemos publicando mensajes referentes al Señor, aún publicando pasajes bíblicos. Hombres y mujeres de todas las clases los vemos publicando pasajes bíblicos y mencionando e invocando el nombre del Señor, pero son hombres y mujeres que no están obedeciendo a la palabra de Dios, que no viven para el Señor. Y esto es algo muy común en las personas hoy en día y era muy común en la época de Israel. Nosotros como hombres y mujeres de Dios no tenemos que estar publicando al mundo entero que nosotros vivimos para el Señor, porque nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, testifica a Cristo en nuestras vidas. Nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento, nuestro testimonio debe testificar a Cristo en nuestras vidas. Por eso muchas personas no entienden que Dios no ve esas cosas. Para Dios lo importante es la obediencia de las personas en sus vidas hacia su palabra. No que yo publique en mi perfil de Facebook un pasaje bíblico glorificando a Dios cuando estoy jurando falsamente. Eso es exactamente lo que Dios manifiesta en el versículo 2 de Jeremías. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Solamente están glorificando a Dios con sus bocas, pero sus corazones están completamente alejados de Dios. Completamente alejados de Dios. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en esa mentira. Dios quiere que así como yo publique y yo lo glorifico con mi boca, mi vida, mi corazón, mis pensamientos estén completamente sujetos a obediencia a su palabra. Versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Dios ya había traído diferentes juicios al pueblo de Israel. En este entonces los había castigado y dice la palabra que no les dolió. Que ya el castigo y el juicio que Dios había traído antes sobre ellos, el fin de esos juicios era que ellos se convirtieran y que ellos cambiaran sus caminos, pero no lo hicieron. No se convirtieron ni obedecieron a Dios. Igual manera, este juicio de este coronavirus en este momento es una epidemia que Dios ha permitido para que muchas personas entiendan que su esperanza debe estar puesta en el Señor. Muchas personas que en este momento no tienen forma de trabajar y no tienen manera de tener un sustento, de generar ingresos para sus hogares, para sus familias. Dios los está llamando a que vuelvan a Él para que entiendan que solamente Dios es el que puede proveerles, el que puede sustentarles. Y es en él el quien debieron haber puesto su esperanza desde un principio. Dios está utilizando esta situación, esta cuarentena, este coronavirus para volver muchos corazones a Él. Pero muchos corazones, al igual que el pueblo de Israel, no lo van a buscar. Muchas personas no se van a arrepentir. Al igual que el pueblo de Israel, que cuando Dios los castigó no les dolió, a muchas personas van a salir de esta cuarentena, de este tiempo de juicio y van a seguir viviendo en mentira. Van a seguir viviendo en inmundicia, en infidelidad. Van a seguir viviendo en inmoralidad. Van a seguir viviendo en pecado.
Exactamente lo que Dios está llamándonos en este momento a nosotros, a convertirnos. Lo mismo que estaba llamando al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Jeremías, ve y háblales. Háblales así sea que no les guste. Háblales. Háblales porque ellos tienen que entender que ellos me han fallado, que ellos se han apartado de mí y que yo voy a traer juicio a ellos. Eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. Dios le dice a Jeremías, ve y háblales. Ellos no les va a gustar lo que tú les vas a decir, pero se los vas a decir porque viene de parte de mí. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículos 10 al 13. Jeremías capítulo 16, versículos 10 al 13. Dice así: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grave? O sea, cuando Jeremías le anuncie al pueblo de Israel el juicio que Dios va a traer, muchas de esas personas a las que Jeremías le está compartiendo le van a preguntar, Jeremías, pero ¿por qué Dios está profetizando mal y juicio contra nosotros? ¿Por qué, al igual que muchas personas hoy, se preguntarán por qué Dios permite esta epidemia, por qué Dios permite esta pandemia, por qué Dios permite todo esto que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Versículo 10, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Ellos no sabían. Ellos no sabían cuál era la maldad tan grande que habían cometido contra Dios, pero Dios les responde, versículo 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. No solamente no dejaron a Dios, sino que no guardaron su ley, su palabra. Esta palabra no la guardaron. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel en esta época, es la palabra que Dios nos entrega hoy, en estos últimos tiempos, para que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo y lo que nosotros debemos hacer. Versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, cuando ellos te pregunten por qué Dios va a traer juicio a la nación, tú les vas a contestar, porque me dejaron, porque se apartaron de mí, porque dejaron a un lado la palabra de Dios y porque empezaron a depender de ellos mismos. Se inclinaron a la vanidad. Ellos dejaron de escuchar a Dios y empezaron a escuchar a otras personas. Aún muchas personas prefieren escuchar a cantantes, artistas. Prefieren escuchar la palabra y el mensaje de muchos cantantes, artistas de la farándula, que en vez de escuchar la palabra de Dios. Muchas personas prefieren escuchar a sus ídolos en la televisión que escuchar la palabra de Dios. Es algo impresionante, algo que es increíble, difícil de creer, porque la palabra de Dios es realmente el fundamento para nuestras vidas. Pero muchas personas, como le decía Dios al pueblo de Israel, la palabra de Dios para ellos es algo vergonzoso, algo ridículo.
Es más importante lo que tenga que decir Shakira. Es más importante lo que tenga que decir Bad Bunny. Es más importante lo que tenga que decir cualquier otra estrella que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Muchas personas le dan mucha más relevancia a lo que tengan que decir cantantes, artistas, aún hasta actores, que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es exactamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, y como consecuencia de que el pueblo se había apartado de Dios, Dios anuncia su juicio al pueblo de Israel. Dios anuncia el juicio final en esta época para el pueblo de Israel. ¿Cuál iba a ser el juicio definitivo para el pueblo de Israel durante la época de Jeremías? Vamos a ver, Jeremías capítulo 21. El juicio definitivo para el pueblo de Israel, Dios lo anuncia a través del profeta Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, este pueblo no se va a arrepentir, este pueblo no se va a convertir a mí. Así que yo voy a hacer esto con ellos. Yo voy a hacer esto con ellos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y lo anuncia a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 21, versículo 10. Jeremías capítulo 21, versículo 10. Dice así: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, o sea, Jerusalén, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Dios anuncia a través del profeta Jeremías la venida del rey de Babilonia, nada más ni nada menos que Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió la nación de Israel y llevó a miles de cautivos a su nación. Este fue el juicio final de Dios para la nación de Israel. Y Dios le anuncia al pueblo, a Jeremías, y les dice: el rey de Babilonia va a venir y va a destruir esta nación y la va a quemar. Y no solamente eso, sino que va a llevar cautivos, esclavos, a vuestros hijos y vuestras hijas a Babilonia. Entre ese grupo de esclavos que el rey Nabucodonosor llevó, estaba el grupo de jóvenes que Dios utilizó en Babilonia, Daniel y sus compañeros. Pero ese era un juicio que Dios ya había establecido, y él lo anuncia años antes de que suceda. Porque en este entonces no había venido el rey de Babilonia. Dios lo anunció a través del profeta Jeremías, pero muchas personas no creyeron a la palabra de Jeremías. Muchas personas, sabiendo que eran el pueblo de Israel, ellos pensaron: no, hombre, yo no creo que Dios va a traer este mal sobre nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Dios nos va a prosperar. Dios no va a permitir que suceda. Pero ¿cómo Dios no va a permitir que estas cosas sucedan cuando el pueblo, la mayor parte del pueblo, estaba en desobediencia, completamente andando en sus propios caminos? ¿Cómo Dios no lo iba a permitir? Dios anuncia por primera vez que él iba a permitir que Nabucodonosor viniera y destruyera a la nación por causa de su desobediencia y de sus maldades. Pero nadie le creyó a Jeremías. Impresionante. No le creyeron a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, Dios sigue hablándole, y en medio del pueblo de Israel habían otros líderes que no estaban de acuerdo con la profecía de Jeremías. Habían otros líderes
que no estaban de acuerdo con el mensaje de Jeremías, porque ellos decían, no, Jeremías es muy fatalista, Jeremías es muy negativo, Jeremías es un bulto de sal, Jeremías, no creamos a la palabra de Jeremías. Rey de Israel, no creas a la palabra de Jeremías. Y Jeremías era el único verdadero profeta de Dios en esa época. Entonces muchos líderes y otros profetas de la época de Jeremías contradecían la palabra de Dios de boca de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículos 16 y 17. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, porque el pueblo de Israel no había creído a la advertencia del profeta Jeremías, sino que ellos todavía tenían esperanzas en que las cosas iban a estar bien, pero esas esperanzas no estaban puestas en Dios. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estos profetas le decían al pueblo, tranquilos que va a venir bendición. Este año va a ser el año de prosperidad, este año va a ser el año de la abundancia, este año va a ser el año de la bendición, este año va a ser el año de la conquista. El año de la conquista. Cuando la palabra de Dios dice muy claramente que van a venir tiempos malos y tiempos difíciles, aún para el pueblo del Señor, aún para la iglesia del Señor. Y ahora voy a explicarles qué es lo que Dios le dice a la iglesia para estos tiempos. Entonces, en este momento, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, no escuchen a esos profetas que les anuncian bendición y que les anuncian abundancia y prosperidad, porque ellos hablan de su propio corazón, no están hablando la palabra de Dios. Versículo 17, Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, estas personas le anunciaban a los que desobedecían a Dios. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Estos líderes le anunciaban a los que irritaban a Dios, a los que vivían en completa desobediencia, tranquilos que la bendición de Dios viene. Tranquilo que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Espera la bendición. Este año Dios te va a bendecir. Ese era el mensaje de esas personas en esa época. Y Dios ya había hablado el juicio contra Israel. Si ustedes siguen leyendo el libro de Jeremías, se van a dar cuenta que Nabucodonosor llegó a Israel, la destruyó, asoló Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones, que es el que viene inmediatamente después de Jeremías, narra la situación tan desesperante en la que quedó el pueblo de Israel después de la invasión de Nabucodonosor. Porque ellos no creyeron a la palabra de Dios de boca de Jeremías, porque Jeremías les anunciaba la verdad. Pero ellos quisieron escuchar las palabras de vanidad, las palabras que ellos querían escuchar cuando tenían la palabra de Dios y no la escucharon ni la leyeron. Igual que sucedió con el pueblo de Israel, es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy. Muchas personas creen y tienen esperanza en que las cosas van a mejorar y muchas cosas van a ser diferentes, pero tienen puestas esas esperanzas en las motivaciones y en la vanidad de su propio corazón. Y no conocen la palabra de Dios. Yo como líder, como ministro de la palabra, no te puedo anunciar que van a venir cosas mejores, porque la palabra de Dios
anuncia claramente todo lo contrario. Sí, gloria a Dios. Yo creo que Dios va a permitir que nosotros salgamos de esta cuarentena, de este coronavirus, pero vienen cosas peores. Vienen cosas muy difíciles para San Andrés, Colombia y el mundo entero. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo anuncia. La palabra de Dios lo anuncia. ¿Qué es lo que anuncia la palabra de Dios para estos tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que la palabra de Dios anuncia? Jesús mismo lo habló. Vamos para allá. Mateo capítulo 24. Así como Dios le habló una y otra vez al pueblo de Israel diciéndoles, no crean que va a venir bien. No crean que va a venir bien para ustedes andando en maldad, en pecado, en desobediencia, en inmoralidad, en infidelidad. No crean que va a venir bien. Arrepiéntense y conviértanse. Porque lo que viene va a ser tiempos difíciles, tiempos que el Señor Jesús anunció muy claramente en su palabra. No es ningún misterio. Pero hay personas que no conocen la palabra de Dios y no les interesa conocerlo. No les interesa saber lo que va a venir. Pero nosotros debemos anunciarlo, nosotros debemos predicarlo porque Jesús lo predicó y los apóstoles también lo predicaron. Mateo capítulo 24, versículos del 3 en adelante. El Señor Jesús le habla a sus discípulos acerca de las señales antes de su venida, las señales antes del fin de los siglos. Nosotros estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Y muchas personas no entienden esto. Muchas personas no entienden muchas cosas que van a suceder. Muchas personas no saben nada acerca del nuevo orden mundial que ya se está preparando en el panorama mundial. Todo se está dando y todo se está cumpliendo tal cual como la palabra de Dios lo anunció hace miles y miles de años. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Dice así, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, porque ellos sabían que Jesús iba a volver por su iglesia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Ya esto empezó a suceder hace varios años. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no os preocupéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy en día nosotros vivimos en medio de rumores de guerras. Sabemos la crisis y la puja económica en el mundo entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, entre Irán, Israel y las naciones musulmanes. Todo lo que está sucediendo en el mundo, los rumores y todas estas circunstancias en el panorama mundial eran situaciones que ya Jesús la había anunciado. Y él mismo nos dice, no os turbéis, no se preocupen, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Y no solamente eso, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Este coronavirus es una de las pestes que van a venir. Coronavirus es una peste. Y Jesús lo está anunciando. Habrá pestes y hambres. ¿Qué viene después? ¿Qué ha venido después de esta pandemia del coronavirus? Una crisis alimenticia y económica. Y después de la peste viene el hambre, porque ya hay escasez
alimenticia en San Andrés y en Colombia, en el mundo entero. Ya muchas personas ya están manifestando la escasez en sus hogares. No tienen que darle de comer a sus familias. Eso es exactamente lo que trae la peste después. Es exactamente lo que viene después de esta pandemia. Hambres y crisis económica. Escasez. Y Jesús ya lo había anunciado. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya empezaron estos terremotos a manifestarse y van a continuar. Todas estas señales van a continuar. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán a los cristianos y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa de Cristo. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, los que dicen, no, todo va a estar bien, tranquilo. Va a venir bendición, va a venir prosperidad, Dios te va a multiplicar. Ese no es el mensaje que nosotros debemos predicar en esta hora. Ese no es el mensaje que nosotros debemos predicar hoy en día. El mensaje que nosotros debemos predicar es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de nosotros asirnos a la palabra, aferrarnos al Señor ahora más que nunca, porque claramente los tiempos están peligrosos y van a empeorar. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. César, ¿por qué a ti te gusta hablar de que las cosas van a ir de mal en peor? Yo no es que eso sea de mí, hermano. La palabra de Dios dice muy claramente que la maldad se multiplicará. No es algo que yo anhele que suceda. Cuando Jeremías anunció que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, iba a invadir a la nación, no era algo que Jeremías le gustaba. No era algo que Jeremías quería que sucediera, pero era la palabra de Dios. De igual manera, nosotros, los hombres y mujeres, tenemos que anunciarlo. La maldad va a multiplicarse. Entonces muchos pensarán, César, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas? Lo mejor que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas y a todas esas personas, a nuestras familias, es que se aferren a la palabra de Dios, que se aferren a Cristo y Él se va a encargar de guardarnos y de librarnos de todo esto que está aconteciendo y que va a venir. La maldad se va a multiplicar, van a aumentar los robos, van a aumentar los homicidios, la homosexualidad, la perversión sexual, la prostitución, el alcoholismo, todas estas cosas van a aumentar. Por eso yo les decía unos días atrás que después de que pase esta cuarentena, muchas personas van a continuar sus vidas, no igual como la traían, sino peor. Muchas personas durante esta época de cuarentena no reflexionaron, ni se arrepintieron, ni pensaron en la necesidad que ellos tenían de venir a Cristo y renunciar a esa vida de pecado. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios no era importante. Para ellos era más importante disfrutar sus vidas como a ellos querían. Y por eso, y aún así van a celebrar el fin de la cuarentena y el haber vencido el coronavirus, desobedeciendo a Dios, continuando sus vidas alejados completamente del Señor. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Ahora más que nunca se está predicando la palabra de Dios y está alcanzando a muchos más lugares lejanos a través del Facebook, a través del live stream, a través de todas las plataformas virtuales y todas estas redes sociales que fácilmente uno le predica a los hermanos aquí en San Andrés, a los hermanos en Medellín, en Barranquilla y aún en el exterior. Ahora más que nunca la palabra de Dios está predicando y sabemos que estamos en los últimos tiempos y que no hay tiempo para perder, que no hay tiempo para estar jugando, no hay tiempo para estar pensando en enriquecernos, en prosperar y prosperar y prosperar. El mensaje de hoy en día, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos donde nadie pensaba que estas cosas iban a venir, pero ya la palabra de Dios lo manifestaba. Dios claramente habla en su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres de estos tiempos, de estos días, son hombres que no quieren nada que ver con Dios, no quieren que se les predique la palabra, no quieren ni siquiera escucharla. Segunda de Timoteo capítulo 3. Los hombres de hoy en día son peores que los hombres del pueblo de Israel en la época de Jeremías. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice, ¿cómo van a ser los hombres y las mujeres hoy? ¿Cómo son los hombres y las mujeres hoy? Porque esto lo escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo hace 2000 años. Y dice claramente cómo son los hombres y mujeres hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Dice así, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, o sea, hoy, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Amadores, ellos no aman a Dios ni aman a su palabra. Ellos se aman a sí mismos. Ellos se aman a sí mismos. Avaros, o sea, quieren enriquecerse cada vez y cada vez más. Buscan de cualquier manera enriquecerse, la prosperidad, el dinero, las apuestas. Hombres y mujeres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que dice, mantienen todo el tiempo maldiciendo con sus bocas, desobedientes a los padres. La generación, nuestra juventud hoy en día es una juventud completamente desobediente a los padres, no se quieren sujetar, ni se sujetan. Ingratos, o sea, desagradecidos. Impíos, o sea, maldadosos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ellos aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores del trago, amadores de la rumba, amadores del desorden, amadores de las apuestas. Ellos no quieren ver nada con Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los hombres de la época de Israel en el tiempo de Jeremías no se comparaban con los tiempos de hoy, con los hombres en nuestros tiempos. Hombres completamente
apartados de Dios, amadores de sí mismos. Ellos prefieren venerar aún artistas, jugadores, equipos de fútbol, de básquet, de toda clase de cosas, que venerar y honrar a Dios con la obediencia. Entonces Dios para esta época, Él nos da un mensaje poderoso y nos dice claramente lo que nosotros tenemos que hacer en esta época. ¿Cuál es el mensaje de nosotros como ministros de Dios, como hombres y mujeres de Dios para las personas hoy en día? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Yo como ministro, yo no puedo hablarle a la congregación, yo no puedo hablarle a la iglesia. Iglesia, prepárense porque este año va a ser un año de conquista, va a ser un año de victoria, va a ser un año de prosperidad, un año de abundancia. Ese no es el mensaje para estos tiempos. El mensaje para estos tiempos tiene que ser claramente lo que dice este pasaje. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Así, antes de que apareciera esta pandemia en el escenario mundial, antes de que apareciera esta epidemia, ya nosotros como hombres y mujeres de Dios vivíamos una vida de oración, ayuno y palabra. Ahora, durante la cuarentena, durante la epidemia, vivimos una vida de oración, ayuno y palabra. Y cuando termine esta epidemia, esta cuarentena, vamos a continuar en oración, ayuno y palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña a que debemos ser constantes en la oración. No ponernos a orar porque vino esta tragedia, esta epidemia, esta situación tan difícil. Muchas personas oran cuando se presentan estos problemas, cuando vienen estas situaciones que impactan la vida de las personas, pero nosotros no. Nosotros los hombres y mujeres de Dios sabemos que tenemos que tener una vida constante en oración, una constante en ayuno, una vida constante en palabra, sirviéndole al Señor y predicando su palabra. Porque ese es exactamente lo que va a garantizarnos de que Dios nos va a sostener, nos va a proveer y va a cuidar de nosotros y cuidar de nuestra familia durante estos tiempos de crisis. Filipenses capítulo 2. Debemos estar constantes en la oración, como dice Romanos. Filipenses capítulo 2. Versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa, una generación que no quiere saber de Dios, pero aún así nosotros tenemos que predicarles. Tenemos que predicarles porque no tienen excusa y no van a tener excusa. Y en medio de una generación maligna y perversa, Dios quiere que nosotros estemos sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, las dos cosas que tenemos
que perfeccionarnos durante estos últimos días, porque claramente estamos en los últimos días cercanos a la venida de Cristo. Son, primero, constantes, estar constantes en la oración. Segundo, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Constantes en oración y estar asidos, aferrados a la palabra de Dios. Asidos y aferrados a la palabra de Dios. Asidos y aferrados a la palabra de Dios. Yo no puedo estar aferrado al dinero, no puedo estar aferrado a un trabajo, a un contrato, porque todas estas cosas se van como nada. Pero en el momento que yo no tenga trabajo, en el momento que yo no tenga un contrato, en el momento que yo no tenga algo que me esté sustentando, Dios es mi sustento. Dios es mi sustento mientras que esté trabajando y mientras esté sin trabajo. Porque en todo tiempo nosotros estamos firmes con Él. Nosotros no necesitamos que venga una epidemia o una situación de crisis mundial para nosotros buscar al Señor. Nosotros todo el tiempo estamos buscando del Señor en oración, en ayuno, en intercesión, en palabra. Todo el tiempo, permaneciendo, perseverando, y ahí está la fidelidad del Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y el mundo hoy en día sigue esperando que las cosas van a cambiar y van a mejorar, y tienen puestas sus esperanzas en el hombre. Tienen puestas sus esperanzas en un nuevo gobierno. Pero no entienden que Dios los está llamando a aferrarse de Él, a aferrarse de su palabra. Y el Señor quiere que nuestra esperanza esté en Él. Que nuestra esperanza esté en Él. Primera de Pedro, capítulo 1, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, o sea, Jesús, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mi fe y mi esperanza no está puesta ni en el hombre, ni en las palabras vanas de otra persona. Mi esperanza y mi fe están puestas en Dios y en su palabra, porque Él ya ha manifestado en su palabra lo que va a suceder y cómo nosotros debemos guardarnos y esperar en estos tiempos tan difíciles. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Para terminar, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solamente a las personas en San Andrés, sino en Colombia y en todo el mundo. A todos los hombres y todas las mujeres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso hace muchos años, cuando yo conocí de Cristo y le entregué mi vida a Cristo, yo tuve que renunciar a los deseos, a muchos deseos mundanos en los cuales yo vivía. A muchos deseos mundanos, a la fornicación. Yo tuve que renunciar a la inmoralidad sexual, tuve
que renunciar al cigarrillo, tuve que renunciar al trago, tuve que renunciar a las rumbas, al desorden, a la inmoralidad sexual, porque yo entendí claramente que esas cosas no eran de Dios. Yo tuve que renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad, porque el Señor me estaba llamando a vivir para Él. Versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Cristo venga pronto por nosotros. Y mientras tanto, nos afirmamos y nos fortalecemos en su palabra, esperando la venida de nuestro Señor. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que sea que termine esta cuarentena o no, sea que termine esta epidemia o no, nosotros debemos estar firmes en Cristo, firmes en su palabra, firmes en la oración, firmes en la intercesión. Firmes en todo tiempo en lo que Dios nos está llamando a hacer. Firmes en todo tiempo, sea que queremos bendecidos o sea que estemos en escasez, nosotros tenemos que estar todo el tiempo constantes en oración, todo el tiempo constantes en ayuno y en palabra. Ese es el mensaje que nosotros como siervos, como hombres y mujeres de Dios tenemos que anunciarle a nuestras congregaciones. Y de esa manera vamos a poder afirmar al pueblo y vamos a poder, Dios a través de ese mensaje, Dios va a fortalecer al pueblo para que sepan lo que tienen que hacer en estos tiempos tan difíciles. Y es exactamente lo que debemos hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas. Enseñarles la palabra de Dios. Nosotros no vamos a dejarles un mundo mejor. Eso es imposible, porque la palabra de Dios habla claramente que este mundo va a ir de mal en peor y la maldad va a multiplicarse. Nosotros no podemos dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, pero sí podemos dejar mejores hijos. Mejores hijos y hijas instruyéndolos en la palabra de Dios. Si nosotros instruimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la palabra de Dios, enseñándoles a estar constantes en oración, enseñándoles a aferrarse a la palabra de Dios, ellos van a saber lo que tienen que hacer en cualquier circunstancia difícil, en cualquier circunstancia de adversidad. Ellos van a saber. Es nuestra responsabilidad no dejarles plata, herencias y tantas cosas que no van a garantizar que nuestros hijos se pierdan. Lo más importante es dejarle a nuestros hijos lo que Dios nos ha entregado. La palabra. Que ellos estén aferrados a la palabra. Porque es el Señor a través de su palabra que los va a guardar a ellos cuando los padres no estén. Este es el mensaje que esta noche quería traerles y animarlos, hermanos y hermanas, a que ahora más que nunca nos aferremos a la palabra del Señor, entender que estamos en tiempos difíciles y que van a venir tiempos más difíciles, más complicados, y que la única manera de poder sostenernos y mantenernos firmes en el Señor es teniendo una vida constante en oración, una vida constante de palabra, una vida constante de consagración. Sea en los tiempos buenos y en los tiempos malos, siempre debemos mantener esa vida en santidad y consagración para el Señor.
Vamos a estar orando en esta hora. Y antes de hacer la oración para finalizar, les recuerdo que el día de mañana, domingo 5 de abril, vamos a estar en nuestra transmisión, en la prédica dominical. Mañana, domingo 5 de abril, va a estar el pastor Alejandro Arce dando el mensaje a partir de las 10 de la mañana en punto. A partir de las 10 de la mañana, mañana domingo 5 de abril, vamos a estar con la prédica de la palabra correspondiente a nuestro culto dominical. Va a estar el pastor Alejandro Arce predicando a partir de las 10 de la mañana. Los invito a que nos acompañen y que estemos respaldando y apoyando la palabra del Señor en cada una de nuestras transmisiones. Le doy las gracias a Dios por todas las personas que se conectaron y escucharon esta palabra. Le pido al Señor que los bendiga grandemente desde sus hogares, ahí donde se encuentran, y que esta palabra sea tocando sus corazones y sea permitiendo que entendamos a qué es lo que el Señor nos está llamando, a que volvamos a Él y volvamos a su palabra. Voy a pedirle a mi esposa que me acompañe para hacer la oración final. Ha sido un privilegio en esta hora poder compartir con ustedes. Siempre va a ser un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Es algo que está en nuestros corazones, es algo que es necesario, que está en nuestra sangre, y clamamos en este tiempo que esta cuarentena pase lo más pronto posible, que Dios tome el control de esta epidemia, de esta pandemia, de forma que podamos volver a congregarnos como hermanos y como hermanas, como el Señor lo manda en su palabra, porque no nos congregamos porque querramos, sino porque es un mandamiento de obediencia que el Señor nos dejó en su palabra. Pero aún así, aunque no podamos hacerlo, estamos unidos en el Espíritu, unidos en oración, unidos en su palabra, y los animo a seguir perseverando en la palabra. Este es el tiempo excelente y adecuado para poder escudriñar la palabra de Dios y poder concentrarnos más en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por esta transmisión, por haber tomado el control, Señor, de toda esa transmisión, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo haya ministrado las mentes y los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Señor, de todas aquellas personas que escucharon desde el más cercano hasta el más lejano, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje haya penetrado los corazones, que tu Espíritu Santo sea causando, Señor, sea convenciendo de pecado, justicia y de juicio en el nombre de Jesús. Que seas tu Dios todopoderoso haciendo tu obra en cada uno de mis hermanos. Que seas tu Padre Celestial ministrándonos, Señor, y enseñándonos a ser paciente y a esperar, Señor, en oración y en palabra. Durante estos tiempos, Señor, difíciles, estos tiempos de cuarentena, permítenos, Padre Santo, a permanecer, Señor, en tu palabra y en oración, Señor, a perseverar, Dios Todopoderoso, y esperar, Señor, que tu respaldo, que tu provisión, Señor, no va a faltarle a aquellos que temen a tu nombre, Señor. Yo pido, Padre Santo, que tu provisión, Señor, descienda, Señor, sobre cada hogar, Señor, que se conectó a esta transmisión en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de esos hogares, porque tu provisión alimenticia y tu provisión económica no falte en cada uno de esos hogares, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Celestial, en esta hora. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros y glorifícate. En el nombre de Jesús. Los amamos, iglesia, y muy pronto volveremos a estar reunidos en el amor del Señor. Mi esposa y yo los saludamos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.